Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas a Sanamente. Tenemos un capítulo muy lleno de cosas, así que voy a pasar muy rápido a presentar. Vamos a hablar sobre la muerte con los niños. También vamos a hablar con Ethan Kross, psicólogo y neurocientífico, que nos va a explicar cómo podemos autorregularnos y tener mucho mayor control sobre la manera en que nos pensamos. Además, vamos a aprender sobre la importancia de educar para la paz, cómo se puede impulsar desde los colegios, qué podríamos hacer con un doctor de la Universidad de Harvard y académico de la Universidad de Chile, Cristian Beley. Esto y tanto más en este fantástico capítulo que comienza de inmediato. Sabemos que los cambios de estación nos afectan, pero no solo por la variación de la luz, sino que también tienen un impacto directo en nuestro bienestar y en nuestro ánimo. ¿Qué es la depresión estacional? ¿Cuál es su origen y qué podríamos hacer para tratarla? Conozcamos un poco más en la fantástica nota de Miranda Aspe. La depresión es una enfermedad que está asociada a un bajo estado de ánimo, a sentir tristeza e incluso a la pérdida de la capacidad de experimentar placer, conocida como anedonia. Sin embargo, cuando se relaciona al cambio de estación y cómo este afecta en nuestro funcionamiento, se puede decir que se trata de depresión estacional. Está presente en muchos procesos biológicos de la naturaleza, desde el movimiento de las plantas hasta el control de nuestro sueño con el ritmo circadiano. La luz impacta en las personas y en cómo nos sentimos, pudiendo incluso llevarnos a experimentar un cambio de ánimo. El cerebro humano, el cerebro de los mamíferos, ¿no? El cerebro de animales, se afecta de manera muy importante cuando cambia rápidamente el fotoperíodo. Y entonces lo que nosotros sabemos es que hay ciertas personas que tienen una vulnerabilidad, una predisposición a presentar episodios depresivos, episodios anímicos o alteraciones del ánimo en relación al cambio o que disminuya abruptamente el fotoperíodo o que aumente el fotoperíodo. Se puede entender como fotoperíodo a la cantidad de luz que recibimos en 24 horas. Hecho que tiene un impacto directo en la activación o inhibición del cerebro, alterando una serie de mecanismos que terminan por afectar en cómo nos sentimos. Nuestro cerebro necesita que los cambios sean como progresivos, paulatinos, no abruptos. Entonces, si la persona viene con una cantidad de luz X en el verano y abruptamente en 2 o 3 semanas pierde 30% de su luz en otoño, ¿sí? Eso produce el efecto sobre el ánimo. No es que a mayor luz, mejor ánimo y menor luz, baja de ánimo. Eso no es así. En el fondo, lo importante es tener claro que la variación abrupta de luz desestabiliza el ánimo. Se vincula con cambios en la regulación de ciertas sustancias como la melatonina, como la vitamina D, cambios en algunos neurotransmisores, de hecho transportadores de neurotransmisores como la serotonina también, y eso impacta en el funcionamiento habitual del cerebro. Sin embargo, lo que pasa en el cerebro no es la única posible explicación a esta enfermedad. También influye el cómo nos relacionamos y la calidad de los vínculos que establecemos con nuestro entorno. Cuando tú miras, la mayor parte de los desórdenes afectivos siempre están conectadas con algunas características y necesidades esenciales de los seres humanos, ¿ya? Y una de ellas es lo que nosotros llamamos homeostasis social. Todos los seres humanos necesitamos tener un nivel de conexión con otros, pero al mismo tiempo necesitamos un nivel de libertad y de autonomía. Siempre que hay una pérdida de ese equilibrio, hay problemas de salud mental o emociones negativas muy intensas. Entonces, las estaciones del año no solo afectan en la cantidad de luz que recibimos, sino que también en el tipo de actividad que realizamos. Por ejemplo, en otoño podría ser que tendamos a salir menos de nuestros hogares, a interactuar en menor medida y a estar más alejados de la naturaleza. Mientras que en primavera existe una presión interna y del entorno por aumentar este tipo de actividades y la vida social. Fenómeno multifactorial para el que existen distintos tratamientos, farmacológicos, psicoterapia y también, para algunos casos, luminoterapia, un método en que se expone al paciente a una lámpara de luz clara que emite usualmente 10.000 lux, buscando estabilizar su ciclo circadiano. Se debe usar en un horario específico, principalmente en la mañana, con una exposición más o menos entre 15 minutos y 1 hora, en un ángulo de ubicación de la lámpara específico.
Al igual que la mayoría de los trastornos del ánimo, se requiere de tiempo para obtener un diagnóstico certero, para lo cual es necesario revisar si existe un patrón temporal en este malestar. Recordar siempre que hay razones de descompensación médica. Quizás un déficit de vitamina D esté contribuyendo a la acentuación de estos síntomas, quizás haya sido una depresión que no nos hemos dado cuenta que está muy aguda. Todos los seres humanos en algún momento tenemos estos momentos emocionales displacenteros. Esas son oportunidades de crecimiento. Si no lo tomamos de esa manera y no nos damos cuenta como sociedad que las emociones deben comprenderse antes que controlarse, va a ser difícil, ¿verdad?, que vivamos en una sociedad que tenga una capacidad, ¿verdad?, de desarrollarse hacia un bienestar psicológico. Mantener una dieta equilibrada, cuidar el patrón del sueño y realizar ejercicio periódicamente no son las únicas acciones preventivas que podemos hacer. Darle el valor necesario a los vínculos que formamos y conectar con ellos también son parte de las herramientas disponibles para cuidar de nuestra salud mental sin importar la estación del año. Hasta quienes son más tímidos se hablan permanentemente. Todos los días nos hablamos a través de esta voz interior que está ahí presente y que nos dice, nos comenta sobre nosotros mismos, sobre el entorno, sobre cómo nos sentimos, etc. Pero, ¿qué pasa cuando esta voz a veces es nuestro propio enemigo? Cuando no nos damos cuenta del impacto que tiene esa conversación interna en nuestra vida. Existe un experto que ha estudiado esta materia y hoy lo tenemos felizmente en nuestro programa. Es Ethan Kross, es psicólogo y neurocientífico especializado en la mente consciente y busca justamente instalar este tema tan importante de encontrar la forma de regular esa voz para de esa manera generar un beneficio en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y en nuestros comportamientos. Muchas gracias por estar con nosotros, Ethan. Gracias por tenerme. Es un placer estar aquí contigo y poder conversar con su audiencia. Para nosotros es más que un honor porque le estaba diciendo a nuestro público que incluso si eres una persona silenciosa, siempre tienes esta voz que está hablando dentro de ti. Por eso primero me gustaría saber, ¿qué es el control de la mente consciente? ¿Cómo podrías definirlo? Déjame definirlo y lo haré con respecto a esta voz interna. Cuando estoy hablando de la voz en tu cabeza, tu voz interna, estoy hablando de nuestra habilidad de usar el lenguaje de manera silenciosa para reflejar nuestra vida. Y lo que sabemos es que la lengua es una herramienta que podemos usar para ayudarnos a controlar cómo pensamos, nos sentimos y nos comportamos. La forma en que usamos las palabras para pensar puede ser para cambiar la forma en que nos sentimos sobre las cosas. Podemos usar nuestra voz interna para imaginar diferentes maneras en las que las cosas pueden aparecer. Puedo reforzar algo en mi cabeza para controlarme, como cuando estoy ejercitando y puedo decir, vamos, puedes hacerlo, 3 repeticiones más. Y también podemos usar nuestra voz interna para crear historias que nos ayuden a entender lo que estamos pensando, que, por supuesto, son tan vitales para nuestra habilidad de navegar en el mundo con éxito. Entonces, nuestra voz interna es simplemente una increíble herramienta de la mente que nos ayuda a hacer esas cosas diferentes, de las cuales son todas sobre control. Partamos por la primera parte, que es cuando tú dices que esta voz te impacta. ¿Ese dato es un conocimiento científico? Sí, soy un científico. Todo lo que te digo está basado en la ciencia. Así que dejemos de hacer eso. Si hay una opinión, te diré si es una opinión, pero sí. Está basado en la ciencia. Gracias. Perdona por la pregunta, pero es muy importante que la gente entienda que esto es ciencia. Ahora, lo siguiente. ¿Cómo realmente puedes cambiar tu voz? Si tienes una voz interna terrible, que te dice todo el tiempo que no puedes hacer nada, o que no eres lo suficientemente bueno o fuerte para pasar por una situación, o que no eres lo suficientemente bueno o fuerte para pasar por una situación, ¿cómo puedes cambiarla?
La buena noticia es que hay muchas cosas que puedes hacer. La gente me pregunta, ¿qué es lo que puedes hacer para cambiar tu voz interna? Creo que hay cerca de 30 herramientas que la ciencia ha descubierto y creo que es una cosa muy buena porque sabemos qué herramientas funcionan para diferentes personas en distintas situaciones. Pero déjame darte un par de ejemplos que la gente que está viendo puede probar por sí misma. Un set de herramientas es lo que llamo herramientas de la gente o individuales. Son cosas que puedes hacer por ti mismo. La primera cosa que hago cuando mi crítico interno empieza a activarse es decirte, no vas a hacer bien esto o esto va a ser un desastre. Lo que hago es algo que se llama discurso distinto. Empiezo a intentar darme consejos como daría consejos a un amigo. ¿Has tenido alguna experiencia de un amigo que te viene con un problema y le das muy buenos consejos que tal vez no podrías darte a ti mismo? ¿Te ha pasado algo así? Todo el tiempo. Soy mucho mejor con mis amigos que conmigo, ¿sabes? Eso es una realidad. Es algo que llamamos la paradoja de Salomón. Estamos mucho mejor dando consejos a otros que a nosotros mismos. ¿Le has dicho a un amigo que te viene en un momento de vulnerabilidad, oh, esto va a ser terrible, va a ser un desastre, no podrás sobrevivir? No. No dices eso a alguien más, pero lo decimos a nosotros mismos todo el tiempo. Aquí es cuando podrías capitalizar en una condición humana. Encontramos que cuando le pedimos a alguien que hable a sí mismo, como si le hablara a alguien más, es mucho más fácil para ellos mismos darse muy buenos consejos. Y hay una manera muy simple de hacerlo. Usa tu propio nombre o el pronombre tú para tratar de entrenarte a través de un problema. Entonces, si estoy luchando por algo muy estresante, podría decirme a mí mismo, Ethan, ¿cómo vas a manejar esto? Y en realidad empiezo a hablarme a mí mismo como si estuviera hablando a otra persona, y eso hace mucho más fácil para mí darme buenos consejos. Ahora, hay una advertencia aquí. No quieres hacer esto en voz alta frente a otras personas. Quieres hacerlo en silencio, en tu propia cabeza. Le llamamos a eso discurso distinto. Es la primera herramienta que uso cuando estoy luchando con una voz negra. Otra herramienta muy rápida que es similar es algo que llamamos viaje mental en el tiempo. A veces me refiero a esto como mi estrategia de conversación a las 2 de la mañana. Lo llamo así porque cada 4 o 6 semanas es algo impredecible. Me despierto a las 2 de la mañana. No sé por qué sucede a esa hora, pero siempre son las 2 de la mañana. Y estoy dormido antes de eso. Y de repente, algo malo sucede a mi familia. Pierdo a la gente que amo, pierdo mi trabajo, me voy a la cárcel, me muero. Todo en 2 segundos. Es aterrador. Y no puedo volver a dormir. Y esta es una experiencia muy común que la gente tiene con ese ruido desordenado que sucede en medio de la noche. Mi solución para eso es que salgo a la máquina del tiempo de viaje mental y me pregunto, ¿cómo me voy a sentir mañana? No importa lo malo que sea el ruido en el momento, siempre es mejor el próximo día cuando mi cerebro esté completamente vivo y me puedo concentrar y puedo pensar en mi experiencia constructivamente. Esta es la belleza del viaje de tiempo mental. Todas nuestras emociones llegan a un pic, pero eventualmente disminuyen a medida que el tiempo pasa. El problema es que cuando estás luchando por algo, sientes que va a durar para siempre. Y así, cuando piensas, ¿cómo me voy a sentir un año después, 2 años después? Te recuerdas que lo que estás pasando es temporal, y eso hace algo muy poderoso para una persona que se ha superado con una voz interna desordenada. Le da esperanza que las cosas se van a mejorar, y eso baja el volumen de esa voz interna. Esas son 2 cosas que puedes hacer por ti mismo. Genial. Ahora mientras nos decías todas estas alternativas que tenemos, estaba pensando, ¿cuál crees que es el papel que tenemos respecto de otros? Porque esto es un problema común. Probablemente todos acá en nuestro equipo pueden sentirse muy identificados con esta historia. Pero ¿cómo podríamos ayudar a una persona a cambiar su voz interior? Es una pregunta fantástica. Gracias por formularla porque creo que en este punto mucha gente se equivoca y la ciencia nos proporciona una guía.
Hay una creencia muy poderosa de que la forma de ayudar a los demás, cuando se trata de una voz interior rebelde, es simplemente dejarles expresar sus emociones, dejarles salir, ventilar lo que sienten. Es una idea antigua que se remonta a Aristóteles. Se ha investigado mucho sobre el valor de hacer esto por otras personas y lo que hemos aprendido es que no es tan sencillo. Si todo lo que haces es dejar que otra persona se desahogue sobre sus experiencias, lo que a menudo acaba ocurriendo es que al final de esa conversación se siente muy cercana y conectada contigo, porque has establecido que te preocupas por ella. Pero como todo lo que han hecho es repetir lo que les pasa por la cabeza y lo horrible que es, a menudo sales de esas conversaciones sintiéndote igual de disgustados, sino más que cuando empezaron, porque han repasado una y otra vez todas las cosas negativas. Así que, si dejar que una persona se desahogue no es la respuesta, hay dos pasos para hacer lo que yo llamo un buen consejero de otra persona, en lo que se refiere a su charla. Lo primero que tienes que hacer es enterarte de lo que está pasando. Es importante conocer su situación para demostrar que empatizas con ellos y te preocupas por ellos. Pero una vez que has aprendido lo suficiente sobre la situación, una vez que la otra persona siente que ha sido escuchada de verdad, entonces puedes empezar a cambiar la conversación para ver el panorama general. A menudo, el sistema no es algo que se te ocurra a ti, así que estás en una posición perfecta para tener esa perspectiva más amplia. Lo que tienes que hacer es empezar a hacer preguntas a la persona con la que te estás relacionando para sacarla de su zona nuclear y que mire el panorama general. ¿Cómo crees que podrías afrontar esto? ¿Cómo te has enfrentado a cosas así en el pasado? Podría preguntar, bueno, así es como yo lo he afrontado. El primer paso es escuchar y conectar. El paso 2 es ampliar la perspectiva de esa persona e intentar aconsejar, trabajar con ella. Hay un arte en hacer esto bien, dependiendo de la persona y del problema. Algunas personas necesitan pasar más tiempo compartiendo de estar preparadas para el asesoramiento. Si no estás seguro de cuándo debes dejar de escuchar y empezar a aconsejar, pregúntales. Yo lo hago con mi mujer. Viene a mí con un problema. En realidad está ahí detrás. No le digas que estoy hablando con ella. Si ella viene a mí con un problema, puedo hablar contigo, por supuesto. ¿Qué pasa? Escucho, escucho, escucho. Cuando veo mi apertura, lo entiendo totalmente. Puedo darle un consejo. A veces dice, sí, por favor, por eso hablo contigo. Otras veces me mira con severidad. Sigue escuchando. Entonces sigo escuchando y vuelvo a intentarlo. Ese es el arte de hacerlo bien. Esa es una pregunta muy sabia de tu parte. Eres definitivamente una persona sabia, pero vayamos a una situación diferente. A veces alguien viene a ti y te cuenta una historia y te la cuenta de una manera terrible. Por ejemplo, fui tan estúpida y no hice esto, no hice lo otro. Y si entramos en la forma en la que la otra persona se describe a sí misma, me refiero, por ejemplo, a veces cuando un amigo o una amiga me dice, soy tan tonto, soy tan tonta, yo le digo, no te trates así. ¿Qué pasa con eso? Bueno, creo que ahí tienes la capacidad de recordarle a la persona lo que hablábamos antes de... ¿Qué dirías si yo viniera a ti e hiciera esto? ¿Me llamarías idiota? Nunca he llamado idiota o estúpido a ninguno de mis amigos cuando ha venido a mí con un problema. Nunca he llamado así a la cara a mis enemigos, tal vez en privado bromeando, por supuesto. Aquí está el problema con esta voz interior rebelde, mente en el problema, en lo horrible de la situación, lo cual por supuesto tiene sentido porque a lo largo de nuestra vida, cuando experimentamos problemas, ¿qué hacemos? Nos centramos estrechamente en él. Pero cuando nos centramos muy de cerca en ese problema, perdemos de vista el panorama general. Y ahí es donde otras personas tienen esta increíble oportunidad de ayudar, ya que solo podría ampliar la perspectiva. Como, hey, ¿no es esta la primera vez que has echado a perder algo? Eso es instantáneamente ampliar la perspectiva de una persona. O, oye, ¿qué dirías si esto me pasara a mí? De nuevo, estás sacando a la gente de ese modo tan estrecho de pensar una y otra vez en lo horrible que son las cosas. ¿Qué es lo que queremos hacer?
Estupendo. Ahora me acuerdo de muchas conversaciones con distintos especialistas de todo el mundo, por ejemplo con David Goleman o mucha gente que hace investigación sobre la conciencia o la compasión. Por lo general decían que tenemos un problema con el tono, que tal vez no aprendimos a ser amables, tal vez no aprendimos a ser más suaves o conscientes del impacto que de hecho tiene el tono, la firmeza. ¿Qué dirías al respecto? ¿Es importante o no el tono? Y en segundo lugar, ¿realmente podemos aprender a cambiar el tono también? Sí, bueno. Déjame responder primero a la segunda pregunta, porque es fácil. Sí, sí y sí. Podemos aprender a cambiar el tono de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Nosotros y otros hemos hecho muchos estudios para demostrar que se puede y para demostrar las consecuencias de hacerlo, que son muy buenas. Por poner un ejemplo concreto, en algunos experimentos indicamos a algunas personas que se hablen a sí mismas de una situación estresante con una amenaza, algo que no pueden manejar. Y en otro grupo les decimos, queremos que pienses en esto como un reto que puedes manejar. Así que un simple cambio, pensar en algo como no puedo hacerlo, a reformular, pensar en ello como puedo hacerlo, les hace rendir mejor, les hace sentirse mejor, hacer que su corazón expulse sangre por todo el cuerpo de forma más eficiente, de modo que podemos cambiar el tono de esas conversaciones y las consecuencias de hacerlo son muy significativas. Pero la primera pregunta es, ¿importa el tono? Creo que una cosa importante que hay que tener en cuenta es que tenemos la capacidad de hablarnos a nosotros mismos con diferentes tonos por una razón. Puede haber un momento y un lugar para ser severo con uno mismo. Desarrollamos esa capacidad porque a veces es algo útil. Así que si experimento algo de ansiedad, Dios mío, ¿y si no lo hago? ¿Y si esto ocurre antes de una gran presentación o entrevista? Mientras esa ansiedad sea moderada, en realidad es bastante útil, porque lo que hace es que deje de procrastinar y de ver videos en el iPhone y que empiece a prepararme para la tarea que tenemos entre manos. Así que los distintos tonos pueden ser muy útiles. El problema es que cuando adoptas ese tono triste, o que provoca ansiedad durante largos periodos de tiempo y con alta intensidad, es cuando se vuelve algo realmente perjudicial. Esas son mis dos respuestas a tu pregunta. Pero se me ocurrió otra cosa muy importante, muy rápida. Otra forma que puedes ayudar a alguien más. ¿Puedo decírtelo o quieres hacerme otra pregunta? Por supuesto, ve, dale. Vale. Otra cosa que puedes hacer es intentar ayudar a la persona de forma invisible. Es decir, que le das a la persona recursos y apoyo, pero sin ser obvio sobre cómo lo estás haciendo. Esto puede adoptar muchas formas. Una forma es algo que yo llamo contacto afectuoso, pero no espeluznante. Y lo que quiero decir con eso es, a veces, ya sabes, una especie de palmadita en el hombro. Si se trata de mis hijas que están rumiando, luchando con algo, ya sabes, me acerco y yo solo les pregunto cómo te va, ya sabes, o les doy un abrazo. Sabemos que los seres humanos somos especies táctiles. Cuando otra persona registra que la estás tocando de forma afectuosa y apropiada, tengo que hacer un descargo de responsabilidad, porque todos sabemos que hay tocamientos inapropiados. Eso no está bien. Pero si es apropiado, ocurren dos cosas. Número 1, hay una liberación automática de sustancias químicas que combaten el estrés en tu cuerpo y que trabajan para que te sientas mejor. Número 2, te recuerdan a nivel consciente que hay gente ahí afuera que realmente se preocupa por mí. Eso también ayuda. Así que podrías afectar, ya sabes, abrazar afectuosamente. También podrías llevar a alguien a dar un paseo por un espacio verde. Oye, salgamos, demos un paseo. Hay muchas investigaciones realmente impresionantes que demuestran que aumentar la exposición de una persona a un espacio verde seguro, lo que hace es que tiene efectos emocionalmente restauradores. Aleja la atención de la gente y de sus problemas, y les ayuda a poner sus experiencias y perspectivas en formas que pueden ser útiles también. Así que solo quería asegurarme de que tengo esos dos otros. Es asombroso cuando hacemos eso
con los niños. Por lo general tratamos de distraerlos cuando están en un momento, ¿no? Solo me queda una respuesta tuya de 10 segundos. ¿Cuál sería para ti tu valor favorito en este terrible momento para la humanidad de guerra y dificultad? ¿Qué tipo de valor enseñarías a los niños y niñas y a la sociedad en general si pudieras elegir uno o dos? Me encantaría darles la caja de herramientas que tenemos que pueden usar para manejar su mente. Creo que son habilidades tan esenciales que todos tenemos a nuestra disposición y que pueden funcionar para mejorar drásticamente cómo vivimos nuestras vidas, cómo pensamos y actuamos, cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. Creo que esas herramientas nos hacen mejores ciudadanos. Creo que pueden ayudar a la sociedad. Y la tragedia cuando se trata de estas herramientas es que no enseñamos sobre ellas desde una edad temprana. Así que esa caja de herramientas sería el regalo que me encantaría hacer a la gente. Muchas gracias, Ethan. Realmente queríamos tener esta entrevista durante mucho tiempo. Ha sido un honor. Muchas gracias por todo. Gracias por recibirme. Súper divertido. Cuando estamos mal, necesitamos, o nos hace muy bien más bien, que alguien venga y nos haga cariño, que nos haga ese nanay. ¿Cuál es la ciencia del nanay? Conozcámoslo en profundidad en la siguiente animación. Cuando hablamos de nanay, a todos nos viene a la mente el recuerdo de nuestra mamá o abuelita acariciándonos una herida después de una caída jugando. Pero, ¿qué es exactamente el nanay y qué efecto tiene en nuestro cuerpo y mente? La palabra nanay tiene su origen en el quechua y significa dolor. Hoy en día la usamos para referirnos a esas caricias que buscan aliviar una pena, malestar o angustia. El contacto físico provoca la liberación de oxitocina y nos ayuda a reducir la denominada hormona del estrés, el cortisol. Cuando recibimos este tipo de afecto, desarrollamos un sentido de conexión que puede evolucionar hacia la fidelidad. Incluso hay estudios que apuntan a que la estimulación en la piel, que se produce cuando nos acariciamos, podría ayudar a evitar enfermedades mentales. Así que la próxima vez que sientas el cálido abrazo de un nanay o ofrezcas una caricia reconfortante, recuerda que no solo estás compartiendo afecto, también estás fortaleciendo esos lazos especiales que hacen que el mundo sea un lugar más acogedor y amoroso. La muerte es, sin ningún lugar a duda, parte de la vida y necesitamos integrarla mucho más a nuestra cotidianeidad, pero nos cuesta tanto cuando necesitamos hablar de la muerte con niños. ¿Cómo podríamos hacerlo de una manera adecuada? ¿Cómo podemos encontrar esta técnica para hablar de la muerte con los niños? María José León, directora de Fundación En Mente, investigadora joven de MIDAP y autora del libro Olor a Papá, nos cuenta en la siguiente cápsula. Es fundamental tener conversaciones respecto a la muerte con los niños, hablando de la muerte, no de eufemismos relacionados con la muerte, sino que la gente se va, se despide, se queda dormido, un sueño eterno. No, sino que es importante poder ponerle el nombre que esto tiene. Las personas morimos. Obviamente que no tenemos para qué estar diciéndole, oye, tú te puedes morir con esto, o tu hermano, tu mamá, tu papá, tu amigo. No, porque no hay por qué andar causando temor innecesario en la realidad de todos los niños. Los niños necesitan predictibilidad, necesitan seguridad para desarrollarse bien. Pero sí necesitan también, por otra parte, saber que dentro de este ciclo vital, donde nosotros nacemos, crecemos, también terminamos muriendo. Y morir es parte de lo esperado y es parte de lo normal de este ciclo vital. No tener el miedo de ser una contención para los niños, y el ser una contención implica que uno también sintonice con sus emociones. Es súper importante, por ejemplo, el uso de palabras simples, concretas, honestas, que uno pueda ir construyendo un relato a lo largo de la vida. Es decir, si un niño tiene 5 años, se lo voy a explicar simple y concreto para los 5 años, pero que esa simpleza y esa concreción con que se la expliqué a los 5 años pueda dar una continuidad cuando tenga 10, cuando tenga 15, cuando tenga 20, y no tenga que cambiar todo mi relato. Cuando me refiero a concreto, los niños necesitan saber que la persona murió, y eso quiere decir que biológicamente esa persona dejó de funcionar. Otra de las cosas importantes, y que también va súper asociado como a la fantasía que tienen los niños, al pensamiento más mágico de la infancia,
es que las personas pueden volver. Y eso genera mucha angustia, genera mucha frustración cuando no es así. Por lo tanto, también es súper importante decirle a los niños, no va a volver, y ser súper claro. Si una familia tiene A, B, C creencias, las puede incorporar. Obviamente siempre recordando esto mismo, con palabras simples, con palabras concretas, y de a poquito entonces ir incorporando esa creencia de trascendencia o de hacia dónde va o qué pasa con la persona que falleció. Es súper importante también poder invitar a los niños a que tengan ritos respecto a la despedida de una persona. Pueden ir al funeral o pueden tener su propio rito aparte del que hacen los adultos, pero que fundamentalmente haga el cierre de la vida de esa persona y haga el inicio de otra etapa de la vida de esa familia o de ese niño en la relación a esta otra persona. Hemos hablado muchas veces aquí en Sanamente sobre la coalición de alto impacto a la que pertenecemos como programa, que busca dar soluciones de salud mental muy concretas e implementarlas en comunas masivas como Maipú, con niños como Peñalolén. Esta coalición ha sido reconocida por la Universidad de Harvard por el aporte que hace y las nuevas metodologías que ha desarrollado para enfrentar problemas tan complejos que aquejan a nuestra población. Por eso queremos compartir con ustedes por qué este reconocimiento y por qué tenemos que seguir trabajando en comunidad. Sanamente, programa de CNN Chile coproducido con Fundaciones Rasmus y el Grupo CAP, fue reconocido en la Universidad de Harvard por su participación en la coalición de alto impacto en la salud mental, iniciativa que reúne a la misma universidad con actores públicos y privados y cuyo objetivo es buscar contribuir al desarrollo de políticas y programas de bienestar que atiendan las necesidades de las poblaciones vulnerables en Chile. Es algo innovador, no es solo colaborar, sino que tiene que ser una colaboración que al menos contenga los siguientes pilares: un propósito común, compartir confianza, tener foco en la solución, crear conocimiento y tener impacto. Sanamente, como programa de televisión, ha sido reconocido como el medio a través del cual se comunica la labor de esta coalición, que es muy importante, que ha podido llegar a muchas personas que han podido recibir la ayuda que necesitan en un momento en que la salud mental es un tema acuciante para los chilenos. En el contexto del mes de la salud mental, en el showcase Harvard Worldwide Week, se expusieron diversos proyectos que tienen un impacto global, entre ellos la coalición Alto Impacto, que contó con la presentación de representantes de la Municipalidad de Maipú y Peñalolén, de la Fundación Puente Social y CNN Chile, con el objetivo de destacar el modelo colaborativo para resolver los problemas de salud mental en Chile. El mensaje de lo que estamos haciendo en esta coalición de alto impacto es precisamente ver cómo ante problemas urgentes, comunes y en los cuales estamos todos de acuerdo que tenemos que actuar con suma prolijidad, podemos actuar desde distintas veredas en colaboración entre distintos actores. Queremos incidir con experiencias y a través de la mirada también, obviamente académica, que es la que nos proporciona hoy día Harvard, para poder apoyar y abordar esta temática desde el ámbito académico, pero como una experiencia práctica. Durante este año y medio al aire, Sanamente ha sido testigo de los distintos avances del trabajo de la coalición, desde su puntapié inicial en agosto de 2022 hasta los programas pilotos para la formación de profesionales de la salud y de intervención comunitaria para mujeres con depresión que estén en listas de espera, acciones que van en línea con el objetivo del programa, que es poner sobre la mesa un tema históricamente oculto y que contribuye en la búsqueda de soluciones individuales y sobre todo colectivas a la crisis de salud mental. Estamos felices del proyecto Sanamente, del programa de televisión, de su alcance y creemos que tiene un futuro muy importante y vamos a seguir perseverando en esta iniciativa. Considerábamos que para poder participar en un programa al cual tienen acceso millones de chilenos iba a ser un aporte importante en buscar soluciones y ayuda en el tema de salud mental. Iniciativas que toman mayor relevancia cuando un 66% de los chilenos cree que la salud mental es el mayor problema de salud que enfrenta el país actualmente, que son importantes para poder seguir avanzando y construyendo una mejor sociedad. Ustedes saben que la humanidad ha evolucionado gracias a que todos nosotros siempre estamos buscando algo que nos haga sentir mejor. Por eso nos vamos de nuevo a la calle a escuchar lo que hacen para eso. Cuando yo estoy muy estresada o abrumada por tantas cosas, una de las cosas que me ayuda
como a drenar ciertas emociones y sentimientos es poner un video de la ciudad a la que yo quiera visitar, en este caso es Lausanne, que es lo que he estado haciendo los últimos meses. Pongo un video de Lausanne y me imagino que estoy ahí, lo hago por 5 minutos y una vez que estoy metida mentalmente en el video, se me pasa todo, vuelvo a mi eje y no pasa nada, sigo adelante. En estos tiempos de guerra, en que nuevamente, gracias a un nuevo, al nuevo estallido de una nueva guerra, mientras todavía sigue en las portadas y en las noticias, tenemos esta oportunidad y este dolor de exponernos de manera muy fuerte a los impactos de la guerra en la vida humana, al dolor de los niños, de las mujeres, de los ancianos, de los padres, de una sociedad que se fragmenta gravemente porque hay quienes no son capaces de llegar a un punto de encuentro, hay quienes a los que les cuesta mucho construir la paz. Cuando uno mira la historia evolutiva, nos damos cuenta de que la paz ha sido más bien un privilegio que una constante, y por lo mismo acá en Sanamente nos quisimos hacer una pregunta, y es ¿cómo podríamos tal vez formar desde el origen ciudadanos y ciudadanas que construyan la paz? En la educación, en la familia, ¿cómo hacemos para que nuestro ecosistema sea un ecosistema que promueva la paz? Para hablar de eso es que hoy día estamos con el académico de la Universidad de Chile y doctor en educación de la Universidad de Harvard, Cristian Beley. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme y parto por felicitar al programa por su reciente distinción precisamente en la Universidad de Harvard. Muchas gracias. Una distinción a una comunidad completa, que es algo que hemos aprendido que es como una buena solución, ¿verdad? Para casi todos los problemas de bienestar y de salud mental, tener una comunidad de pertenencia y en ella cultivar ciertos valores. Entonces quería partir preguntándote un poco lo que estaba planteando en la introducción, y es, ¿existe algo así como una educación para la paz? Totalmente. Es de hecho una de las orientaciones contemporáneas de lo que es la educación para la ciudadanía. Tú ahí lo mencionaban, la educación para la ciudadanía incluye estos aspectos, diríamos, más culturales y más de disposición, que más en general se denominan educación para los derechos humanos. Y la educación para la paz es parte de esa nueva ciudadanía, es una ciudadanía que llamamos ciudadanía global. Los conflictos bélicos como el que tú mencionas en la introducción son conflictos entre estados en que las personas, claro, pareciéramos indemnes frente a esos, pero tradicionalmente nuestros sistemas educacionales precisamente nos educaron para una ciudadanía que era más bien nacionalista, identitaria, y que nos enseñaba en algún sentido no solo a valorar lo nuestro, sino también a despreciar o a veces generar ciertas odiosidades con los vecinos o los otros. Y esa forma de identidad no es la identidad de la sociedad global que necesitamos hoy día. Así es que está en el corazón de una nueva educación para la ciudadanía, una educación para la paz. Es muy interesante lo que planteas, porque también en la educación, para todos nosotros es bastante obvio que fuimos educados para ganar y en ese sentido vencer a alguien, ¿no? Para competir mucho, para salvar un proyecto personal, y hoy sabemos que todo eso lo único que hace es destruir prácticamente todos los logros evolutivos, ¿no? Como que no logramos ser parte de una comunidad, no logramos desarrollar proyectos colectivos y no logramos tener esas habilidades superiores que nos permiten negociar y acordar un sueño común. Entonces me encantaría saber si tú crees que esos valores que nos inculcaron tanto, tan asociados al individualismo y al éxito personal, contribuyen o afectan la paz. Sí, es muy importante lo que tú mencionas. En realidad, uno podría partir desde bien al inicio.
Si uno analiza la institucionalidad con la cual está instalado nuestro sistema escolar en Chile, por ejemplo, es un sistema que más bien cree en la competencia entre los establecimientos, entre los proveedores educacionales, pero también entre los estudiantes, la competencia por los rankings, por el desempeño, con la idea de que el aprendizaje es escaso y las oportunidades son escasas, entonces hay que luchar y pelear por ellas. Y efectivamente eso, la competencia es un motor del desarrollo, es un motor, es una motivación para las personas, pero sabemos que no es sostenible, sabemos que en realidad el ser humano ha llegado más lejos cuando ha colaborado, cuando es capaz de establecer vínculos cooperativos unos con otros. Y el aprendizaje, afortunadamente, no es de esos bienes escasos en los que necesitemos competir porque o es para mí o es para ti. El aprendizaje puede ser para los dos. Y esa idea de que el aprendizaje no es escaso, sino que puede ser realmente un bien colectivo, y más aún, que el aprendizaje cuando es colectivo es mucho más rico porque desarrolla otras habilidades que en la mera competencia individualista no se desarrollan, es un cambio, es un giro que parece muy pequeño, pero que en realidad es un giro copernicano en la manera de ver el aprendizaje y el mérito, o el esfuerzo o la motivación para aprender. Hoy en día las nuevas generaciones no pueden ser solo motivadas con la idea meritocrática de que es o yo o tú, sino que tienen que ser educadas en la idea de que somos nosotros. Yo creo que los grandes fenómenos colectivos como la pandemia, por ejemplo, que acabamos de vivir, o estos fenómenos de la guerra o la intolerancia entre comunidades o entre países, nos demuestran esta idea de que o es colectivo o no va a haber un futuro promisorio para la humanidad. Esto supone, si me permites un paso más adelante, esto supone, como conversábamos, de una ciudadanía global, esto supone un modo de pensamiento más complejo. Todos estos discursos nacionalistas o identitarios del siglo XIX se basaban en un pensamiento simple. Nosotros somos mejores que ellos. Y qué bueno que tú naciste a este lado de la frontera y no al otro lado de la frontera, porque allá es una desgracia y acá son puras virtudes. Esta manera de que hay buenos y malos es también la misma base del populismo. El nuevo gran corrosivo fenómeno de las democracias, que se basa en la misma idea. Nosotros estamos acá los buenos y todo lo malo que tenemos es porque llegaron inmigrantes, es porque están los delincuentes allá afuera, es porque los de arriba versus los de abajo, es porque los ricos versus los pobres. Todas estas ideas simples que dividen a la humanidad en buenos y malos están a la base de esta ciudadanía, diríamos, que queremos superar y que no permite una colaboración y que no permite una visión compleja de la sociedad. La sociedad es compleja y lo que los estudiantes tienen que adquirir son capacidades complejas de entenderla. Los fenómenos no son blanco y negro. Totalmente. Hacia allá iba mi siguiente pregunta, porque efectivamente, por un lado, los fenómenos, por otro lado, la ciencia nos ha demostrado que la ilusión más grande finalmente es yo solo, ¿no? Es la venta más falsa que nos han hecho en la historia. No hay nada que se pueda solo en ningún sentido. No se puede crecer, no se puede aprender, no podemos sobrevivir tampoco a una pandemia, tampoco al cambio climático, ¿no? Ni resolver conflictos. Entonces me encantaría avanzar a cuáles son esas habilidades complejas que debiéramos hoy día preocuparnos de inculcar en nuestros hijos, ni siquiera para su éxito en la vida, sino para que ojalá puedan tener un futuro de paz y que si ellos van a ser los líderes del futuro mundo, puedan tener elementos antes de optar por el botón rojo, ¿no? Claro. La primera es esta que yo estaba explicando, que uno podría llamarla pensamiento sistémico, pensamiento complejo, multidimensional, multivariables. Siempre poder comprender que los fenómenos sociales requieren para su comprensión mirar distintos ángulos, distintas perspectivas. Y esto se engancha con otra de esas habilidades, que es la empatía o la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Esta es otra cuestión esencial, porque eso no solo aporta a esta idea de la comunidad y de la colaboración y el diálogo que estábamos diciendo, sino todavía en un sentido más básico aporta a la noción de que para poder comprender lo que nos pasa como personas y como sociedad, necesitamos ponernos en el lugar del otro, en sus zapatos, como decíamos tradicionalmente, y esa capacidad también permite cuestionar las propias creencias, cuestionar lo que nosotros creemos como por cierto, por dado, por obvio, y que el otro, cuando nos ponemos en su lugar, nos hace problematizarnos.
Todos estos discursos de odio que estamos viendo hoy día, que emergen en las redes sociales, se basan en la idea de que no es solo individual, ojo, sino que es colectiva, pero es mi pequeña tribu, mi pequeña comunidad en la que nosotros vemos el mundo así y solo nos relacionamos con personas que ven el mundo así y solo creemos en las noticias falsas y en los discursos de odio que nos hacen a nosotros sentir bien y descalificar a los otros. Entonces, el pensamiento complejo, la capacidad de empatía, la capacidad de cuestionarse, es también lo que llamamos en el corazón de la ciencia social, diríamos, de la nueva educación ciudadana, es el pensamiento crítico. Cuando decimos pensamiento crítico, a esto nos referimos, a que seamos capaces de observar también nuestros propios prejuicios, nuestras propias limitaciones. Yo te diría que ese es el tipo de habilidades de una ciudadanía global más básicas. Ahora, la educación para la paz requiere otros elementos adicionales como parte de esa ciudadanía. El respeto y la comprensión de la dignidad intrínseca de todo ser humano, la igualdad de todo ser humano en último término, es crucial en esta educación. Todos estos discursos también se basan, y la idea meritocrática en algún sentido lo tiene implícita, se basan en la idea de que hay mejores y peores, hay ganadores, hay los más hábiles, los más competentes, los privilegiados, o en el discurso religioso, los elegidos por Dios. Entonces, todas esas ideas a lo que apuntan al final es a que no todos somos iguales. El problema es que los sistemas educacionales, para que este discurso, esta nueva forma de educación sea creíble, uno tiene que verlo también en las prácticas, no solo en el currículum. Y si tenemos un sistema escolar segregado, en que yo solo convivo con gente de mi misma clase social, o tenemos un sistema escolar muy desigual, en que claramente las oportunidades son para algunos y no para todos, entonces es muy difícil que sea creíble un currículum de la igualdad radical entre todas las personas. Totalmente. Estamos en un momento también complejo, donde está ocurriendo al mismo tiempo el aniversario del 18 de octubre y también la guerra en el mundo, y parece que todas estas cosas al final confluyen en un mismo lugar, que es cómo encontramos un lugar común. Brevemente, para cerrar, porque ya estamos un poco fuera del tiempo, una técnica que uno pueda usar para confluir. Me acuerdo, por ejemplo, de las madres que colaboraban a través de la frontera para tratar de encontrar los cuerpos de sus hijos muertos, de sus hijos soldados en guerra, en la frontera con Ucrania. Es una historia que se conoció. Nos multiplica en ese caso la maternidad. ¿De qué otra forma podemos encontrarnos en un punto? Mira, lo que estaba diciendo sobre la credibilidad del currículum a partir de una pedagogía que sea consecuente con sus ideas es la clave para todo educador, para toda educadora. Esto quiere decir, por ejemplo, que si vamos a hablar de participación, el aula tiene que ser participativa. Todas las metodologías dialógicas que le dan protagonismo a los estudiantes son muy importantes. El tratamiento en las aulas de los temas conflictivos, por ejemplo, la guerra que estamos viendo o el estallido social, como tú lo mencionaste, son temas conflictivos. El golpe militar, que ahora acabamos también de conmemorar, y eso requieren metodologías en que seamos capaces de observar y discutir en las aulas las distintas perspectivas. El trabajo por proyectos y el trabajo comunitario, la identificación de problemas comunitarios y cómo nosotros hacemos un proyecto colectivo de los estudiantes. Ayer estuve en el Liceo San Nicolás, en la provincia de Ñuble. Toda su nueva pedagogía está basada en la idea de que tenemos que hacernos preguntas sobre lo social para hacer propuestas que mejoren la vida de nuestra comunidad. Bueno, eso es también la educación, la nueva educación ciudadana, entender que podemos hacer un cambio positivo. Todas estas metodologías, lo que tienen en común es que no son una pedagogía tradicional, verticalista, unidireccional, sino que le dan a los estudiantes agencia y protagonismo, porque eso lo aprendimos ya desde el inicio del siglo XX con John Dewey. Para hacer creíble la educación para la democracia y la ciudadanía, tiene que partir del protagonismo de los estudiantes. Lo demás es simplemente un discurso, no es realmente una socialización en la democracia. Y fíjate que, si me permites 30 segundos, lo que tuvimos en el estallido social y en todas las encuestas posteriores es que el apoyo, y todavía hoy día entre los jóvenes, de la violencia como método de protesta es muy masivo en Chile. Y eso no es solo porque no tengamos buena educación ciudadana, sino que porque también los jóvenes perciben que las élites políticas, empresariales y dominantes del país no son receptivas a las demandas de la ciudadanía. Entonces entramos en un círculo en el cual los jóvenes chilenos tienen la menor credibilidad en las instituciones y en la política, a pesar de tener muchas ganas de participar, pero no participan
de un modo institucionalmente canalizado porque simplemente piensan que sin la violencia no se logran hacer escuchar. Romper esa trampa supone una educación ciudadana creíble. Te quiero agradecer por esta conversación y suena difícil y gigante la tarea que pones, pero definitivamente necesaria para el mundo que queremos habitar. Así que gracias por estar en Sanamente. Muchas gracias por la invitación y un saludo de nuevo para todos quienes hacen y todas quienes hacen este programa, que es un tremendo aporte para el país. Estamos en un tiempo en que buscamos salidas, buscamos representar en los lugares que son estos lugares de encuentro, como la televisión, como las discusiones en el colegio, como las empresas, ese mundo en el que queremos vivir. Queremos vivir en un mundo que tenga paz, queremos vivir en un mundo que nos incluya a todos, porque además sabemos que esa es la única manera de vivir en un mundo que nos haga sentir bien a todos y que nos haga sentir que la vida vale la pena. Por eso la invitación a todos ustedes a compartir y a promover estas prácticas, aunque sea en la escala de la mesa de la comida que compartimos con los hijos. Empezar a hacer estos pequeños actos de sembrar la paz en cada lugar en el que estamos. Para despedirnos, como siempre, les vamos a dejar una recomendación. Esta vez la Fundación Todo Mejora, donde se apoya a niños, adolescentes y jóvenes que viven experiencias justamente de violencia por su orientación sexual. La Fundación tiene una línea de ayuda gratuita, entrega contención, apoyo emocional, y todos pueden acceder a ella a través de www.todomejora.org. Sin más, y ahí hilvanando uno a uno a cada uno de nosotros como parte de algo que construye un mejor futuro, nos despedimos y nos vemos otra vez en Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.